Hola, muy buenas. Mi nombre es Francisco Nadador y seré el responsable de tutorizar este curso de análisis forense. Por mi parte, deciros que soy ingeniero en informática de sistemas, perito judicial informático y tengo un máster en seguridad de la información con especialidad en análisis informático forense. El objetivo del curso es iniciar a los alumnos en las prácticas del análisis informático forense. En el curso, o en este curso, se trata de, o mejor dicho, va desde la toma de evidencias hasta el análisis de las mismas, para lo cual se utilizarán distintas herramientas de uso común en el análisis informático forense. ¿Quién puede hacer este curso? Bueno, pues en principio el curso lo puede hacer cualquier persona que tenga interés y ganas de aprender, como todos, ¿de acuerdo? En principio, lógicamente, la base de conocimientos de los participantes, aunque no debe de ser necesariamente alta, cuantos mayores sean los conocimientos en informática y comunicaciones, mejor comprenderá alguna de las técnicas que vamos a desarrollar durante los distintos temas, las distintas semanas. ¿De acuerdo? Bien, metodología. Bien, esta ya la conocéis. Muchos, la mayoría, los que ya habéis desarrollado con nosotros algunas de las otras certificaciones que hay. Podéis descargar los vídeos con las clases, que podéis ver tantas veces como sea necesario, como queráis, y una vez asimilados los conocimientos, bueno, pues habrá una serie de prácticas que os van a permitir comprobar que habéis adquirido estas nuevas habilidades, sin más. La duración, bueno, pues aunque, como también sabéis, repito una vez más, todos aquellos que ya habéis hecho algunas de nuestras certificaciones, que existe flexibilidad en este apartado, en principio el curso está desarrollado, el certificado está desarrollado para hacerlo aproximadamente en 13 o 14 semanas. 12 de clase y 1 o 2, yo os dejaré 2, de examen. ¿De acuerdo? Calificaciones. Bueno, pues se deben de pasar 2 pruebas, una prueba teórica y una prueba práctica. Ambas, tanto una como la otra, se deben de pasar con un mínimo de un 80% de aciertos. Dado que el objetivo final es realizar un informe pericial, pues la presentación que se realice de la parte práctica es importante y la redacción también. Con lo que, bueno, pues eso va a puntuar, además del propio desarrollo de las técnicas. El 20% de la calificación, como podéis imaginar, pues será el resultado de lo que supone la evaluación continua en la entrega de las distintas prácticas de cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Bien, creo que no me dejo nada. Voy a pasar ahora a contaros de alguna manera de manera detallada el temario. ¿De acuerdo? Bien. El primer tema es un tema de introductorio, simplemente introductorio, donde, bueno, pues hago un desarrollo completo y largo del temario y, bueno, pues debéis de pasar un pequeño test de informática básica. No es por nada, es por poneros a prueba, simplemente, no es por nada, insisto, quiero decir, no es un examen nada más empezar, sencillamente es para poneros a prueba y para que veáis de alguna manera dónde estamos. Hay un segundo tema en el que montaremos los distintos entornos de trabajo. Este certificado está hecho para realizar análisis bajo 2 entornos, Windows y Linux, con lo cual utilizaremos herramientas en cada uno de ellos. Se montarán herramientas para trabajar en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, recolección de evidencias. Esta parte es fundamental dentro de análisis informático forense. Recoger la evidencia, porque hay que recogerla bien, sobre todo, como bien cuento durante el desarrollo del certificado, si esto debe o tiene que terminar en la sala de un tribunal. ¿De acuerdo? Veremos cómo asegurar una escena, es decir,
cómo de alguna manera garantizar la escena para que se contamine lo menos posible. Veremos cómo identificar las evidencias, ¿de acuerdo? De manera que queden, digamos, lo suficientemente bien plasmadas luego en ese informe pericial, y cómo preservarlas, es decir, cómo garantizar que después, si algún otro analista quiere realizar un segundo, porque lo contrata alguna de las partes, quiere realizar un segundo informe, pueda hacerlo con todas las garantías. Quiero decir, puede hacerlo desde la misma base que lo ha hecho el primero de los analistas. Esto se llama cadena de custodia y bueno, durante el curso, durante el certificado se cuenta. ¿Vale? Bien, seguimos. Tareas y dependencias de las mismas. A ver, esto no deja de ser un proyecto. Un informe pericial no deja de ser un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, como todo proyecto, pues tenemos que definir tareas, tenemos que ver qué dependencias existen en las distintas tareas y, bueno, pues tenemos que hacer una especie de investigación de cómo está el estado del arte, que es bueno, pues dónde estamos en lo que queremos investigar en este momento, y un pequeño análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Una pequeña planificación, bueno, un presupuesto, al final es lo que tenemos que pasar. Es decir, a un cliente cuando se nos contrata le tenemos que pasar un pequeño presupuesto, un pequeño no, un pequeño o grande, un presupuesto, ¿de acuerdo? Y saltamos ya a la parte pura del análisis, ¿de acuerdo? Saltamos ya a la parte pura del análisis. La primera línea de análisis va a ser la línea de tiempo, ¿de acuerdo? La línea de tiempo no es más que una composición temporal de qué ha sucedido. Es decir, esto empezó aquí, tal día, tal hora, este fichero se modificó o no se modificó. Es decir, una composición temporal de lo que ha sucedido. Os voy a enseñar a crear y analizar la línea de tiempo, el timestamp, con dos herramientas, una que funciona bajo entorno Windows y otra que funciona bajo entorno Linux, OS Forensic Dev, ¿de acuerdo? Bueno, estas dos herramientas automatizan un poco el proceso de creación, ¿sí? Y después, bueno, pues utilizando una serie de comandos, os enseñaré a crearla. Bueno, ahí pongo proceso manual con ayuda de comandos. Bueno, pues de alguna manera os enseñaré a crear esa línea de tiempo y ayudándonos de una herramienta, pues una hoja de cálculo, por ejemplo, ordenarla, colocarla y poder después analizarla. Son tres formas distintas de hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Seguimos. Memoria. Análisis de volcado de memoria. Utilizaré Volatility. Será la única herramienta que utilice para realizar este tipo de análisis. Y extraeremos información de volcados Windows y la analizaremos. Y extraeremos información de volcados Linux y la analizaremos. Ya veremos que en este segundo caso el tema, bueno, pues es un poco más peliagudo y debemos de utilizar, bueno, pues técnicas que requieren que tengamos cierta pericia, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ser peritos, ¿verdad? Bien, el siguiente tema es el tema que trata sobre el análisis de una imagen sobre plataforma Microsoft. Bueno, aquí ya nos vamos a meter de lleno en el análisis. Y bueno, pues os daré ciertas pautas a seguir para analizar el escritorio, la papelera de reciclaje, por supuesto de Windows, ficheros de hibernación, ficheros de paginación, recuperación de ficheros, información basada en firmas, análisis de directorios, de aplicaciones, colas de impresión y, como no, metadatos. ¿De acuerdo? Es decir, todo aquello que se puede analizar en una imagen de una plataforma Microsoft. ¿De acuerdo? Y el siguiente tema es algo parecido, pero en este caso la plataforma va a ser Linux. No tenemos papelera de reciclaje, con lo cual aquí nos vamos
cada una sus características. Estructuras de directorios en Linux, sistemas de archivos y particiones, inodes, antivirus, que no lo he metido en el tema anterior, aunque también se hace, porque entiendo que aquí hay mucho más conocimiento. Cualquiera tiene ya una suite de seguridad que corra bajo ese entorno. No obstante, si alguno, porque no lo he hecho, si alguno quisiera o no supiera o tuviera dudas o quisiera hablar de ello, estaría abierto a hacerlo. Detección de rootkits, ficheros ocultos, análisis de directorios y recuperación de ficheros. El resto es más o menos lo mismo. Bueno, y metadatos, que no lo he puesto, pero también. ¿De acuerdo? Bien, y después el siguiente tema sería analizar una imagen, igual me da tanto para Windows como para Linux, con una herramienta que hay que se llama Autopsy, ¿de acuerdo? Que te permite un cierto nivel de, yo no diría automatismo, pero sí organización de ese análisis, ¿de acuerdo? Utilizaré la herramienta porque funcionan las dos plataformas, porque aunque es parecida, su funcionamiento no es exacto, ¿de acuerdo? No es igual en una que en otra, con lo cual veré el manejo, el uso de esta herramienta en ambas plataformas. El siguiente tema es análisis de logs, ¿de acuerdo? Importantísimos los registros. Análisis de logs en entornos Microsoft, en entornos Windows, análisis de logs en entornos Linux y después, bueno, pues hay un montón. Trato alguna herramienta para realizar esto, tanto en uno como en otro, de manera externa, porque en los dos casos son con las herramientas que proveen los mismos sistemas operativos. ¿Entendido? Análisis de logs en Windows con las herramientas que de base trae Windows para ello, análisis de logs en Linux con las herramientas que de base trae Linux para ello, y después os hablo de unas y utilizo otra, ¿de acuerdo? Otras herramientas para realizar esta tarea. ¿Sí? Bien. Estamos llegando al final. Por último, análisis del uso de Internet. Bueno, aquí esto es más amplio, evidentemente, pero bueno, tampoco podía extender mucho más este certificado. Veo el análisis del uso de Internet en lo referente a la navegación web, realizando análisis en 3 de los navegadores, prácticamente los más utilizados, creo yo, ¿de acuerdo? Internet Explorer, exclusivo de Microsoft, y Mozilla Firefox o Google Chrome, que se pueden utilizar indistintamente con cualquiera de las plataformas. De hecho, os indicaré dónde recabar, dónde buscar evidencias en una plataforma y en la otra, que no es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Se recaban igual, pero digamos que los ficheros en los que se almacenan esas evidencias no están en los mismos sitios. ¿De acuerdo? Y por último, y para finalizar con los procesos de análisis que veo en el certificado, veré cómo se analiza un correo electrónico. ¿De acuerdo? Veremos, bueno, pues cómo se un correo electrónico bueno, por decirlo de alguna manera, y un correo electrónico no tan bueno. ¿Entendido? Bien, y el último tema del curso, bueno, pues ya es un tema que sale un poco de la parte analítica y se va más a la parte, bueno, pues necesaria para poder, digamos, llevar todo este análisis a un fin, que es el informe pericial. ¿De acuerdo? Os enseñaré cómo redactar un informe pericial, qué secretos tiene, objeto, alcance, antecedentes, serían las partes esto, objeto, alcance, antecedentes, fuentes de información y datos de partida, estándares y normas, declaraciones, limitaciones y resolución. Lo he leído todo de golpe. Digo, estas son cada una de las partes. Os desarrollo cada una de las partes. En algunas de ellas, sobre todo las más formalistas, os digo lo que yo pongo en los informes que yo redacto, ¿vale? La parte de estándares y normas, por ejemplo, declaraciones. Os digo lo que yo suelo poner, limitaciones,
¿vale? Y bueno, pues os doy las pautas necesarias para poder desarrollar un informe pericial, ¿de acuerdo? Y este sería el final del certificado. Una vez, bueno, digamos, vistos todos los temas y realizadas todas las prácticas, tendréis que, como dije antes, realizar dos exámenes realmente, uno teórico y uno práctico. El teórico va a ser tipo, bueno, es mixto, iba a decir tipo test, no, a mí me gustan los mixtos, en alguno tendréis que desarrollar alguna de las respuestas. Y bueno, un ejercicio práctico que constará en la descarga de una imagen que debéis de analizar, obviamente mostrándome en el informe pues todas aquellas evidencias que hayáis encontrado, detallando qué es lo que habéis encontrado, bueno, en fin, no os voy a contar ahora en qué consiste el examen, pero básicamente es eso, descargar una imagen y analizarla y hacer un informe pericial. Básicamente esas son las 3 líneas maestras del examen. Bien, y este es el certificado profesional en análisis informático forense que os he preparado. Espero que os atraiga, que os guste, os espero, bueno, pues encantado de poder atenderos y de poder ayudaros. Y bueno, pues me despido aquí de esta presentación, esperando que también os haya gustado. ¿De acuerdo? Venga, un saludo, hasta luego.